Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 17 de octubre. Concluyó la cuarta ronda de renegociación del Telecán. Estados Unidos acusó a México y a Canadá de no querer hacer cambios en el acuerdo comercial. El titular de Economía, Alfonso Guajardo, dijo que es inadmisible la cláusula de caducidad del NAFTA. El presidente Peña informó que el costo de la reconstrucción por los sismos será de 48,000 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad de México va a destinar 800 millones de pesos para retirar el cascajo y los escombros. Estados Unidos inició ya el proceso de extradición de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas. Elementos de la Marina abatieron a Enrique Sánchez, alias El Cacarizo, líder de una banda de ladrones de trenes. En noticias internacionales, un juez federal bloqueó de manera temporal el tercer veto migratorio de Donald Trump. Y en noticias deportivas, Usain Bolt estuvo en la Ciudad de México y presumió sus 8 medallas de oro de Juegos Olímpicos. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes, 17 de octubre ya de 2017. En Washington, D.C., concluyó la cuarta ronda de negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Sí, el de América del Norte. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, acusó que México y Canadá no quieren hacer cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al clausurar la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Telecán, el funcionario estadounidense informó que sus socios en este acuerdo no han aceptado ninguna propuesta para reducir el déficit comercial de su país y reiteró que este tratado ha sido injusto para la Unión Americana. All parties must understand this and be reasonable. Todas las partes deben entender esto y ser razonables. Si hay algún chance de que esta negociación sea exitosa, debemos tomarnos el tiempo entre esta y la siguiente ronda para pensar qué se puede hacer para que sea un tratado balanceado y moderno. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que México no quiere terminar este proceso con las manos vacías. Sin embargo, aseguró que hay límites. Nadie de nosotros quiere terminar esta negociación con las manos vacías y no tiene que haber motivos para ello. Los tres equipos negociadores entienden claramente los intereses de nuestros países. Trabajando juntos podemos encontrar los balances para un NAFTA consistente con la realidad de nuestras economías y sociedades. En su oportunidad, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, reiteró que el objetivo de su país sigue siendo lograr un mejor acuerdo que genere empleos, equidad de género, proteja al medio ambiente y facilite el comercio. Hemos visto una serie de propuestas poco convencionales en áreas críticas de la negociación y que hacen que nuestro trabajo sea un desafío. Nuestro propósito aquí es hacer un buen acuerdo. Pese a que el objetivo era concluir con las negociaciones este año, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá acordaron prolongar este proceso hasta el primer trimestre del 2018. Esta ronda se celebró en Virginia del 11 al 17 de este mes y el quinto encuentro se realizará en la Ciudad de México el 17 de noviembre, en lugar del 29 de octubre como se tenía previsto. Para México al Día, Flor Hurtado. Efectivamente, Flor, la siguiente reunión, la quinta mesa de trabajo, se va a desarrollar aquí en nuestro país. Luego de que concluyera la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el NAFTA, el Telecán, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, dijo que México puede continuar en la mesa pese a las posturas proteccionistas de los Estados Unidos. Ellos tienen una posición muy definida, pero también esperan creatividad de parte de los negociadores para solucionarlo. Y yo puedo esperar de momento, hoy, aquí desde Washington, creo que tenemos tiempo para llegar a acuerdos si queremos y hay una voluntad política. Abro un paréntesis sobre el Telecán. Empataron los Yankees la serie
ante los Astros, derrotaron 6-4 a los Astros, vinieron de atrás, un partidazo, ya nos platicará nuestro especialista Jorge Rubio al respecto. Cierro el paréntesis. Luego de concluir esta cuarta ronda del NAFTA, el peso recuperó terreno frente al dólar. Una vez que concluyó el mensaje final de los representantes de México, Estados Unidos y Canadá, la divisa estadounidense cerró en 19,05 centavos, es decir, 25 centavitos menos con respecto al lunes cuando alcanzó los 19,30. Durante una reunión con su gabinete, colegas periodistas, directivos y dueños de medios de comunicación, el presidente Peña Nieto señaló que el costo de la reconstrucción luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre será de 48,000 millones de pesos. En el encuentro, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que en los dos sismos más de 400 personas perdieron la vida y 12 millones resultaron afectadas y se dañaron 180,731 viviendas. El jefe de gobierno, el doctor Mancera, anunció que ya se llegó a un acuerdo con Hacienda para destinar una cantidad específica de recursos al levantamiento y retiro de escombros ocasionados por los terremotos, o el terremoto, en este caso, en la Ciudad de México. También detalló que en cuanto termine el censo de la SEDATU, buscará otro acercamiento con Hacienda para hablar sobre un presupuesto de reconstrucción. El acuerdo al que hemos llegado ahora con la Secretaría de Hacienda y la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es, ellos van a colocar 400 millones a la cuenta de la Ciudad de México y nosotros estaremos colocando otro tanto para poder llevar a cabo pues el ajuste de estas tareas que se vienen realizando ya de retiro de escombro, de retiro de cascajo, y estaremos pues redoblando y obviamente haciendo un seguimiento puntual. El director del Seguro Social del IMSS, Miquel Arreola, informó que se continúa con los trabajos de rehabilitación de las unidades médicas que resultaron afectadas por los sismos. Indicó que ya operan con normalidad los hospitales en los servicios de consulta y urgencias, como la Gineco 3 de la Magdalena de las Salinas, el Hospital 32 de Villacuapa. Por cierto, este ya está recuperado al 100%. En el caso del Hospital de Cuautla en Morelos, el IMSS va a reconstruir en 12 meses el inmueble. Nuestro reto de mediano plazo es el Hospital 25 de Zaragoza, que estamos ya en proceso de desmantelación para tener un hospital totalmente nuevo en 8 meses. En hospitalización, asumiendo que consulta y urgencias están operando. En gira de trabajo por Roma, el canciller Luis Videgaray Caso se reunió con Angelino Alfano, que es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. Refrendaron su compromiso con el libre comercio y el respaldo de Italia a México en la modernización del acuerdo global con la Unión Europea. Tenemos una relación muy dinámica, más de 5.000 millones de dólares de comercio el año pasado, una relación que está creciendo y comerciamos muchas cosas. Comerciamos productos manufactureros, comerciamos alimentos, comerciamos materias primas. Es una relación rica que está creciendo. Como parte de su agenda de trabajo, el canciller también se reunió con integrantes de una misión empresarial de 10 pequeñitas y medianas empresas mexicanas que son proveedoras del sector automotriz. Ayer, le recuerdo, ayer aquí se lo platiqué, se reunió con el Papa, con su santidad Francisco. En el marco de esta gira por Europa, Luis Videgaray Caso expresó su confianza plena en las instituciones italianas ante la posible extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en México y también en los Estados Unidos. No confundir a Yarrington con Eugenio Hernández Flores, que está detenido en México, pero que es solicitado para extradición en los Estados Unidos. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Tradero México al Día. Ya hablábamos de esta paridad peso-dólar, llegó a estar a 19.30, otra vez ya bajó, 19.05, así están las cosas porque Estados Unidos amenaza con levantarse, golpean en la mesa, pero la realidad es que aunque el señor Lighthizer dice que está enojado con nosotros y con Canadá, continúa la negociación y ya vamos para la quinta ronda de pláticas, de mesas de trabajo, de renegociación. Estados Unidos inició el proceso de extradición de Eugenio Hernández Flores, exgobernador del PRI en Tamaulipas, a quien acusan de lavar dinero para los Zetas. Así lo confirmó Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, la Procuraduría General de la República. Estamos recibiendo un proceso de extradición a las autoridades americanas a efecto de que se pueda llevar su proceso y estamos en plena colaboración con las autoridades de Tamaulipas. Elías Beltrán también habló de los casos de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, Tamaulipas, Tomás Yarrington y Chihuahua, César Duarte. Por lo que se refiere al señor Borge, va a ser una extradición que llegará de manera directa a México. Por lo que se refiere al señor Yarrington, como se ha señalado, hay un acuerdo con la Fiscalía General de los Estados Unidos para que llegue primero a Estados Unidos y antes de que inicie el cumplimiento de la sentencia que en su caso imponga el Poder Judicial americano, enfrenta a nuestra justicia. Por lo que se refiere a César Duarte, efectivamente existen unas notificaciones rojas y estaremos por presentar en su momento las solicitudes de extradición formal al gobierno americano. La PGR, la Procuraduría General de la República, informó que actualmente se investiga a cerca de 2,000 funcionarios por corrupción. Están implicados en 134 casos, entre ellos los relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con un documento entregado al Senado por el ahora exprocurador Raúl Cervantes, la unidad anticorrupción indaga a 1,937 personas. Por cierto, una pregunta reiterada de los facebookeros, de los tuiteros a este reportero es si el señor Raúl Cervantes regresa al Senado de la República. Hasta este momento no ha manifestado su intención de volver. Por cierto, es un senador de la actual legislatura que ha rendido protesta en 2 ocasiones. Recordemos que primero se había ausentado de los trabajos de la Cámara Alta porque aspiraba a ser ministro de la Corte. Regresó a la Cámara de los Senadores, solicitó licencia para irse a la Procuraduría General de la República. Ha renunciado a la PGR y, repito, hasta el momento no ha manifestado su intención de regresar a despachar ahí a este Palacio Legislativo entre Reforma e Insurgentes Norte. Alfonso Navarrete Prida es el secretario del Trabajo y destacó hoy que gracias a las políticas públicas implementadas en la actual administración, el trabajo infantil ha tenido una reducción importante. El INEGI señalaba que había en México 3.038.000 niños en condición de trabajo infantil. Hoy, en la última encuesta, son 2.400.000. Se ha podido, en un número definido de años, 6 años o 7 años, reducir en más de 600,000 el número de niños en esta condición. Navarrete Prida dijo que el trabajo infantil es una calca casi exacta de la pobreza en un país. En este sentido, destacó la importancia del programa Predictor, el cual va a ayudar a identificar los territorios con mayores probabilidades de presentar esta problemática. Podría haber datos engañosos de considerar que en una región va avanzándose en los programas de desarrollo y es falso porque en algunas regiones dentro de esa región sigue habiendo trabajo infantil y sigue habiendo condiciones de pobreza y sigue habiendo, por lo tanto, círculos viciosos muy graves. Por otra parte, Navarrete Prida informó que ya se superaron las diferencias entre el sector empresarial para analizar el incremento al salario mínimo. Asimismo, dijo que a solicitud del Congreso del Trabajo se convocó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que analice este incremento.
Le tocará a los factores de la producción analizar fechas, montos y momento, escuchando opiniones, desde luego, de instancias que se encargan de evaluar el factor inflacionario, pérdida de poder adquisitivo y estacionalidad. Y sobre ese resultado de algo que se va a convocar, se deberá dar a conocer en breve. De enero a agosto de 2017, México ha recibido 26 millones de visitantes extranjeros, 12% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto lo informó el secretario de Turismo, el señor Enrique de la Madrid. Al inaugurar la edición 30 del Travel Mart de Cancún, el funcionario destacó también que aumentó el número de visitantes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Colombia. Derivado de ello, dijo que hasta agosto de este año la derrama económica de la actividad turística captó 14.706 millones de dólares. Es una cifra casi 10% superior que la alcanzada en el mismo periodo del año pasado. Es una gran noticia esto de que están llegando más turistas a nuestro país. Hay naciones como España, por ejemplo, que literalmente viven del turismo. Sí es importante la industria, sí es importante sus exportaciones, pero sobre todo viven del turismo. Aquí tenemos una gran salida. Eso sí, claro, hay que capacitarnos, hay que crear más infraestructura, pero ahí tenemos una salida importante ahora que el petróleo, pues permítame el término, ya no es tan buen negocio como antes. El próximo 25 de octubre, el presidente de la República va a ir a Belice, viajará a Belice para participar en la cuarta cumbre México-CARICOM. La Cancillería informa que entre los objetivos de su participación se encuentra refrendar la cooperación de México con el Caribe en materia de seguridad, migración, mitigación del cambio climático y prevención de desastres naturales. Un juez federal con sede en Hawái bloqueó hoy de manera temporal el tercer veto migratorio interpuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerarlo discriminatorio. Su entrada en vigor estaba previsto para mañana miércoles e impedía la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos provenientes de Siria, Libia, Irán, Yemen, Chad, Somalia, Corea del Norte y algunos funcionarios de Venezuela. Sin embargo, las restricciones continúan vigentes para estos dos últimos países. Allí en Estados Unidos, el legislador republicano Tom Marino pidió no ser considerado para ser el nuevo zar antidrogas, tal como lo había propuesto el presidente Donald Trump. Esto ocurrió tras la difusión de una investigación por parte del diario The Washington Post y del programa 60 Minutos de la cadena CBS, en la que se reveló que Marino recibió $100,000 en efectivo de la industria farmacéutica mientras patrocinaba, un proyecto de ley en el Congreso para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En España, el Tribunal Constitucional consideró nula la ley del referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre y la calificó como inconstitucional. Cabe recordar que fue suspendida de manera cautelar el pasado 7 de septiembre como respuesta a un recurso presentado por el gobierno central. Ahora la ilegitimidad de esta ley, dicen en Madrid, es definitiva. Por cierto que en Cataluña miles y miles de personas se manifestaron en distintos puntos para protestar por el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, principales organizadores del referéndum independentista. La concentración más importante de Cataluña se dio en la Plaza Jaume de Barcelona y fue encabezada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quienes exigieron su inmediata libertad. Hoy las cosas están peor que hace apenas unas semanas. Mientras tanto, los incendios forestales que se registran en Portugal y España
ya causaron la muerte de 45 personas. El gobierno de Portugal ya decretó el estado de catástrofe tras los incendios forestales que se registraron en el país, donde hasta el momento se reportan 41 fallecimientos, 71 heridos y 316,000 hectáreas de bosque arrasadas por el fuego. Las autoridades decretaron 3 días de luto nacional, mientras que en Bruselas todas las banderas de la Comisión Europea fueron izadas hoy a media asta en homenaje y en recuerdo a los muertos en los incendios en la península ibérica. Aquí en América, en Venezuela, el presidente Maduro aseguró que reconoce los resultados de las elecciones regionales del domingo, donde el chavismo consiguió 18 de 23 gubernaturas. Además, dijo que descarta cualquier acusación de fraude por parte de la oposición. El proceso electoral venezolano es el más auditado y seguro del mundo. Es el más auditado y seguro del mundo. Tiene auditorías previas, 10 auditorías previas, porque es un proceso automatizado, todo automatizado. Se hace auditoría con presencia nacional e internacional de todos los testigos de todos los partidos políticos. Este viernes 20 de octubre, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI va a convocar a sesión del Consejo Político Nacional para ya dar a conocer su definición, los métodos para la selección de candidatos a diputados federales, senadores de la República y a su gallo para la presidencia. Con estas acciones, el Comité Ejecutivo Nacional, dice un comunicado, cumple con el calendario electoral que estableció el INE y así también se garantiza el cumplimiento del mandato constitucional, legal y de estatutos en el ámbito de la equidad del género y la inclusión de jóvenes en las candidaturas. Se acerca el momento de conocer quiénes serán los candidatos de los diferentes partidos o coaliciones rumbo al proceso electoral del 1 de julio del 2018. Y le recuerdo que además de 128 senadores, 500 diputados, un presidente, estará pues todo el país en elecciones. En prácticamente en 29 entidades habrá comicios, de los cuales 9 cambiarán gobernador. Le ofrecemos más información a través de nuestra compañera Flor Hurtado, a quien saludo con afecto. Hola Flor, bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y mire, este día circularon versiones de que en Puebla ya no operaría el servicio de Uber, esto luego de que uno de sus choferes se viera involucrado en un asesinato. Ante esta información, el gobernador del estado, Antonio Gali, aclaró que aún no se cancela su registro. Asimismo, adelantó que presentará una iniciativa ante el Congreso local para que tanto Uber como Cabify se apeguen a protocolos específicos de seguridad y así mantengan la seguridad y la integridad de sus usuarios. Esta iniciativa pueda pasar por el Congreso y tendrán ya que revisarla las mismas empresas y si se apoyan a los lineamientos no tendrán problema y si no, pues definitivamente ya se tomarán otro tipo de decisiones. Ahí mismo en Puebla, elementos de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública local abatieron al Z-55 o el Cacarizo. ¿Quién es él? Bueno, pues este sujeto era señalado como uno de los cabecillas de los Zetas y artífice en el saqueo a trenes de carga entre los límites de Puebla y Veracruz. Asimismo, se presume que fungía como operador financiero de Roberto de Jesús alias El Bucanas, líder huachicolero en el estado. A través de su cuenta de Twitter, el fiscal de la entidad, Víctor Carrancá, informó que el Cacarizo se encontraba en una casa de seguridad cuando comenzó el enfrentamiento.
Y en Tamaulipas la violencia no da tregua. ¿Por qué se lo digo? Hubo diversos enfrentamientos armados y dejaron al menos 11 muertos. Entre las víctimas se encuentra un padre de familia quien llevaba a su hijo a la escuela y también 4 presuntos delincuentes quienes fueron abatidos en una gasolinera de Río Bravo. De acuerdo con las autoridades, las balaceras comenzaron desde el domingo en la noche. Después de estos hechos, militares aseguraron diferentes tipos de armas, granadas y 13 vehículos. 2 presuntos delincuentes fueron detenidos. Y mire, en un tema relacionado, la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI reveló que la percepción de inseguridad entre los mexicanos aumentó en septiembre de este 2017. De acuerdo con el estudio, en el 9º mes del año, 76% de los mexicanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El informe detalló que las ciudades con mayor percepción de riesgo son Villahermosa, Tabasco, Coatzacoalcos, Veracruz, la región norte de la Ciudad de México, Reynosa, Tamaulipas y Ecatepec, Estado de México. Por el contrario, la población se siente más segura en Mérida, Yucatán, Puerto Vallarta, Jalisco, Piedras Negras y Saltillo, Coahuila, Durango y Campeche. Y cerramos con información de Petróleos Mexicanos, y es que dijo que despidió a trabajadores de la terminal de almacenamiento y despacho en Salamanca, Guanajuato. ¿Por qué motivo? Los asalariados, de acuerdo con la empresa productiva del Estado, cometieron actos ilícitos relacionados con el robo de combustible. Pemex informó que presentará las denuncias correspondientes. Asimismo, adelantó que ya se investigan otros centros, ya que los empleados también podrían haber violado los procedimientos de seguridad y favorecido a la delincuencia. La empresa productiva del Estado detalló que, dentro de su estrategia para el combate al robo de combustibles, implementó procedimientos más rigurosos de control y seguridad dentro de sus instalaciones. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente noche. Gracias, Flor. Gusto en saludarte. Hasta mañana. Quien hoy hizo bilis fue el Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán Loera hoy pues no pudo encontrarse cara a cara con sus abogados. Ya les dijo la Corte de Brooklyn, allá en Nueva York, que es donde está recluido, y ya les aseguró a través de un documento que tendrá que ser a través de paredes o vidrios de protección. No podrá ver cara a cara a su o a sus abogados. Fue presentado el programa de mediano plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Contempla una estrategia para evaluar a docentes y alumnos de todo el país divididos en 5 regiones. El propósito: identificar debilidades y mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en México. ¿Cuáles son los objetivos generales de este plan? 1, apoyar el desarrollo de los proyectos estatales de evaluación y mejora educativa. 2, articular las acciones de evaluación y mejora educativa que llevan a cabo los integrantes del SNE. Y 3, generar información válida y conocimiento relevante sobre los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, este programa significa un gran reto para todas las instancias educativas del país, pero también va a contribuir a desarrollar y robustecer sus capacidades institucionales al momento de evaluar y eventualmente mejorar sus herramientas de trabajo. El programa de mediano plazo que esta mañana estamos presentando representa uno de los componentes principalísimos de la Política Nacional de Evaluación de la Educación. Ciertamente, como lo he mencionado ya, es el capítulo 5 del nuevo modelo educativo y es quizás uno de los desafíos más importantes que tendremos para los próximos años. En total serán 130 los proyectos de evaluación y mejora educativa estatales que se van a aplicar de aquí al 2020. Posterior a ello, se consolidarán los resultados de 2020 a 2024. Bueno, como usted sabe, ya es miércoles en Asia y prácticamente todos los telediarios, los noticiarios en radio y los portales de internet en Asia, particularmente China, traen una nota muy interesante. Fíjese que partes de la estación espacial china Tiangong-1, del que se perdió el control hace apenas unas semanas, van a caer a tierra
Sí, las partes de esta estación espacial van a caer a tierra en las próximas semanas. Gran parte del laboratorio van a desintegrarse en la atmósfera, pero algunas partes, especialmente muy grandes, van a caer a tierra con los grandes tanques de combustible. No se puede predecir dónde y es muy difícil que caigan encima de una persona, dicen los especialistas. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Un día como hoy, pero de 1953, nuestro país dio un paso histórico hacia la igualdad de género. Se aprobó el derecho al voto para las mujeres. Fue durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines cuando México adoptó los postulados de la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, los cuales fueron negociados en el marco de las Naciones Unidas. Fue entonces cuando las mujeres mexicanas pudieron expresar su opinión electoral a través del sufragio. Gaby Díaz Mercado con la efeméride de hoy. El IMSS lanzó Chécate en línea. Es una nueva herramienta digital que va a permitir prevenir enfermedades crónicas, degenerativas como la diabetes y la hipertensión arterial. Se trata de una calculadora de riesgos, donde los usuarios podrán responder una serie de preguntas sobre sus hábitos alimenticios y sus antecedentes familiares. De obtener resultados de alerta, de inmediato se les va a agendar una cita en su clínica correspondiente. Hace 9 preguntas. Calcula el riesgo de diagnóstico de enfermedades como diabetes y hipertensión. Una vez contestadas las preguntas, lo que hacemos es calcular riesgo alto, medio y bajo. Los de riesgo medio y alto se les alerta para que en ese momento programen su cita. Esta calculadora ya está disponible a partir de hoy en la app IMSS Digital y es gratuita. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de nuestra UNAM ganaron el primer lugar de la edición del Petro Bowl 2017. Se trata de la competencia de conocimientos especializados en la explotación de gas y petróleo, organizado por la Sociedad de Ingenieros Petroleros, integrada por científicos y especialistas de esta industria mundial. El equipo universitario llegó a la final del torneo tras superar a más de 100 universidades de Europa, Asia, Oriente Medio, África y América en temas relacionados como yacimientos, producción y perforación, geopolítica e historia. Luego de este triunfo, la UNAM se colocó entre las universidades que han obtenido los mejores resultados en el torneo, solo superados por las facultades de Colorado y Oklahoma. Del 19 al 21 de octubre, y teniendo como marco el Museo Memoria y Tolerancia, la Secretaría de Cultura, a través de la Fonoteca Nacional, la UNAM, por medio de TV UNAM y Fundación UNAM, organizarán la conferencia mundial Fiat IFTA 2017, Vivir en la Era Digital, conectando raíces y culturas. Hemos hecho un anuncio muy relevante, sin duda. Es el anuncio de la realización de la conferencia mundial anual que realiza la Federación Internacional de Archivos de Televisión y que ahora se va a llevar a cabo en México. Y esto es muy relevante porque vamos a tener la presencia de más de 100 profesionales de cerca de 70 televisoras de todo el mundo. México se convierte en una gran sede del mundo audiovisual. México, la gran sede del mundo audiovisual. La Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIAT, está integrada por más de 250 miembros que promueven la cooperación entre las instituciones que resguardan archivos de radio y televisión, archivos multimedia y ahora audiovisuales, y todos aquellos involucrados en la conservación de materiales de imagen y sonido. Que tiene como propósito explorar la cultura de la preservación de los archivos, compartir experiencias internacionales de cómo deben de conservarse estos archivos, de cómo pueden reutilizarse a favor de nuevos productos audiovisuales. Y esto es muy relevante para México porque en México hemos tenido un escaso desarrollo de la cultura de la preservación. Hay instituciones emblemáticas
como la UNAM, como la DGTV, como la Fonoteca Nacional, que me honro en representar, que trabajan para la preservación de los archivos audiovisuales o, en mi caso, archivos sonoros, pero en el resto del país ha habido un abandono que es muy grave porque representa perder la memoria. El ilustrador francés François Oeslagher, colaborador de publicaciones como Le Monde y Charlie Hebdo, se encuentra aquí en nuestro país para realizar un reportaje en dibujo del Cervantino. Platicamos con él al respecto. Todos los días, François Oeslagher toma su pluma y sale a dibujar las actividades artísticas y los recintos del Festival Cervantino. Por cada obra, concierto o presentación a la que asiste, realiza de 10 a 30 dibujos en los que plasma su visión del momento. A mí me interesa leer después, saliendo de la sala oscura, porque a veces no veo lo que estoy registrando, y ver lo que quede, que me cuenta otra historia. Oeslagher realizó los reportajes en dibujo durante 4 años para el Festival de Avignon en Francia. Egresado de la Escuela de Artes Gráficas de Lyon, el artista galo ha colaborado en publicaciones importantes como Charlie Hebdo, Le Monde y Libération. Me gusta mucho la tradición gráfica mexicana, pero desde los códices aztecas, que para mí son novela gráfica también, con un sistema de palabra gráfica. Como parte de las actividades del país invitado de honor, Oeslagher presenta en el lobby del Auditorio del Estado de Guanajuato la muestra Marcel Duchamp, un juego entre mí y yo. Se trata de reproducciones en gran formato del libro homónimo dedicado al padre del arte contemporáneo. Y como él es para mí la piedra angular, ¿no?, de lo que hoy es arte contemporáneo, me parece interesante ver quién era como hombre. La muestra, que relata los procesos creativos y obsesiones de Marcel Duchamp, permanecerá abierta hasta el 29 de octubre con el apoyo del Instituto Francés de América Latina. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Rufino, gracias. Es un trabajo de Notimex lo que le presento a continuación. Será en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el máximo recinto cultural del país, donde se llevará a cabo la premier de la cinta Coco de Disney Pixar el próximo 24 de octubre. Función a beneficio del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura MIXE de Oaxaca. Dicha gala contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y Carlos Rivera, se informó mediante un comunicado. La recaudación del total de la taquilla del evento será donada al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura MIXE, SECAM-AC, y sus familias damnificadas por los sismos ocurridos en septiembre pasado. SECAM tiene como causa impartir educación musical a los niños y jóvenes de Oaxaca, principalmente de la zona MIXE y zapoteca, con el fin de rescatar, fortalecer y difundir la música a través de la capacitación de sus estudiantes y perfeccionando bandas musicales en diferentes comunidades indígenas del estado y del país. Coco está inspirada en la cultura y tradiciones mexicanas y sigue la historia de Miguel, quien sueña con convertirse en un músico consagrado como su ídolo Ernesto de la Cruz. Miguel se une al timador Héctor en una extraordinaria aventura en la Tierra de los Muertos para develar la verdadera razón de la prohibición de la música en su familia. La película, dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrián Molina y producida por Darla K. Anderson, llegará a los cines del país el viernes 27 de octubre y en el resto de Latinoamérica a partir del 23 de noviembre. Además, está inspirada en la cultura y una de las tradiciones más representativas de México, el Día de Muertos. Se suma a este evento sin precedentes la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Eduardo García Barrios, que interpretará Guapango, obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo. Notimex. Mamá Imelda, ¿te ves bien? ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. Algo que declarar. Karen Rivera, te saludo con mucho afecto. Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Amigos de México al Día, los saludo con mucho gusto desde Guanajuato y a continuación les presento parte de lo que ha sucedido en esta fiesta del espíritu. Comenzamos con teatro porque el dramaturgo Juan Carrillo se inspiró en Macbeth de William Shakespeare para presentarnos una obra de teatro revolucionaria.
¿Qué tienes que decirme? Todo en esta vida nace del deseo. Todo se cría en el tierno centro del alma acorazada. Nada es ajeno al mundo de los espíritus. Después de presentar Numancia en la edición 44 del Festival Internacional Cervantino, el director Juan Carrillo regresó a la Fiesta del Espíritu con la puesta en escena Mendoza. A diferencia de la escenografía de gran formato y en movimiento que caracterizó a Numancia, el dramaturgo mexicano prefirió utilizar a una gallina y a un conjunto de sillas como escenario para esta propuesta. Con el apoyo de Antonio Zúñiga, Carrillo hace una adaptación de Macbeth de Shakespeare y la ubica en los tiempos de la Revolución Mexicana. ¿Y dónde están los muertos? El tema de la Revolución Mexicana fue algo que nos llamó mucho la atención porque al final era uno de los conflictos bélicos con mayor relevancia en la historia de México, que podría ser un símil con el texto original, y veíamos que así como nosotros somos la herencia de esas revueltas, también los clásicos se vuelven pues temas que siguen vigentes. Traigo el gaznate seco, me entregaría un arroyo completo. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Yo me despido y los invito a que se den una vuelta aquí a la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Muy buenas noches. Esta noche comenta Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches. Los rescatistas internacionales están regresando a sus países. Vinieron a auxiliar. Nos entregaron su experiencia y nos mostraron la enorme imagen que tiene México en el exterior. El Salvador. Su gente vino a pedir que los dejáramos ayudar, porque nosotros siempre los hemos ayudado. Japón agradeció la presencia de México en sus momentos difíciles de catástrofe. Estados Unidos, con todo, su brigada al despedirse en 2 ocasiones gritó un ¡Viva México! El embajador peruano señaló que auxiliar es una obligación de países hermanos. Alemania nos dijo que vino a rescatar y que ahora volverán a reconstruir. Su embajador calificó a México como una nación noble. Y así, Israel, Cuba, Venezuela, Ecuador, Chile, Canadá, Rusia y otras tantas naciones que en víveres, con medicamentos, con perros adiestrados, con maquinaria, con expertos, con todo, vinieron a México y lo hicieron con un gran respeto. Y por los vivos, pero también por nuestros muertos. Todos, sin excepción, incluyendo la misión de la Organización de las Naciones Unidas, antes de dejar nuestro territorio, rindieron 1 minuto de silencio por nuestros muertos. Y quieren volver, quieren estar aquí. Y se les despidió con decoro, entonando sus himnos, estampándoles nuestros colores patrios en sus cascos, en sus mochilas. Gratitud, gratitud nos queda. Muchos desde allá, a kilómetros de distancia, tienen más admiración por México que incluso entre nosotros mismos. Hemos recibido una gran lección, pero también nos hemos ganado un lugar privilegiado en el planeta. Hay que decirlo. Soy Carlos Ramos Padilla, la mejor de todas las noches. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2:30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita mañana. Será noche de miércoles, mitad de semana, en punto de las 21 horas, 9 de la noche, aquí en Televisión Educativa. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. Esto es México al Día.